Un mundo deportivo es un mundo unido. Únete ahora a la vida deportiva con Dani Delgado. Ok, muy buenos saludos para todos mis queridos oyentes de la vida deportiva con Dani Delgado. Estamos ya para finalizar el mes de marzo, mes de la primavera, si se puede llamar así, y darle la bienvenida al mes de abril. Tenemos este podcast y otro más por venir para la última semana de este mes. Hoy vamos a hablar de un poco de cada deporte hasta que nos llegue el final del tiempo. Y hace tiempo que no comentaba nada sobre el balompié. Yo sé que hay muchas personas que le encanta el balompié, ese es su deporte favorito. Según van llegando las informaciones, pues vamos a distribuirlas. De hecho, se sabe que el béisbol ha acaparado casi toda la atención, pero ya el béisbol pues viene también con otras informaciones más adelante, porque ya el comienzo de la temporada regular aquí en Estados Unidos está ahí a la vuelta de la esquina. Pero hablando del balompié, había tiempo que no habíamos hablado de Messi. Bueno, dicen que sin Messi y Neymar, Sudamérica reanuda eliminatoria para el Mundial de 2026, porque la ventana encuentra a Argentina a un paso de asegurar su clasificación, mientras que Brasil necesita ganar para no quedar rezagado. El esperado reencuentro entre Lionel Messi y Neymar en el marco de las eliminatorias quedó en la nada, porque un par de lesiones musculares pues dieron al traste con el que hubiera sido el gran atractivo de la doble fecha de las eliminatorias de Sudamérica rumbo a la Copa Mundial 2026. El clásico Argentina-Brasil el próximo martes en Buenos Aires. La última vez que se midieron en noviembre de 2023, la albiceleste ganó 1-0 en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, la casa del equipo de Brasil. Vamos a sentir su ausencia, vamos a intentar dar lo mejor de nosotros, pero sin duda que es una gran pérdida, se lamentó el centrocampista brasileño Bruno Guimarães al aludir a Neymar. El goleador histórico de la Canarija volvió al fútbol brasileño, fichado con el santo de sus amores en el mes de enero tras una inactividad de año y medio por una lesión del ligamento de la rodilla, pero no ha jugado desde el 2 de marzo por una aparente molestia muscular. Bueno, Messi, por su parte, se lastimó el aductor del muslo izquierdo en la victoria del Inter Miami, su equipo de Major League Soccer, por 2-1 ante Atlanta United recientemente. Y las ausencias de los dos llamados cracks no merma el cartel de sus equipos. Ambos afrontan la jornada del 2 y 13 de las 18 que disputan con jugadores inmersos en un magnífico presente. Entonces debe ser un buen clásico, ¿verdad? Con estas dos figuras, hablando de Messi y de Neymar. Eso es algo muy interesante que se pueda llevar a cabo. Bueno, hablando más del fútbol, el balompié, Jeremy de León lucha por su espacio en el Real Madrid Castilla. Dice él, mi sueño es continuar allí. El futbolista puertorriqueño habló con el diario capitalino Primera Hora de Puerto Rico sobre sus primeras 2 temporadas en el llamado Club Merengue. Bueno, diríamos primer año en el Real Madrid, en Castilla. Será difícil de olvidar, pues tuvo la oportunidad de integrarse al primer equipo durante su histórica corrida hacia la 15ª Copa de Europa del club. Pero, sin embargo, los primeros meses de su segunda temporada en el filial del Club Merengue en la Primera Federación han sido para el olvido. A finales del mes de agosto del año pasado, el extremo puertorriqueño sufrió una lesión en el tobillo izquierdo y eso lo dejó fuera por 4 semanas, pero poco más de un mes después de haberse recuperado. Entonces tuvo que someterse a una cirugía por una lesión en el hombro. Y al volverse a lesionar, pues estuvo fuera y estará fuera hasta el próximo año, que lo mantuvo alejado de los campos hasta principios de este año. Ahora,
tampoco ha visto muchos minutos de juego cuando ha estado disponible, y desde el 22 de febrero ha sido convocado por Raúl González Blanco, el entrenador del Castilla, pero había estado relegado al banco hasta el pasado viernes cuando ingresó al partido ante el Hércules CF. Esa fue apenas su cuarta aparición en lo que va de esta competencia. Aún así, De León no está considerando probar suerte en otro club donde quizás tendría más protagonismo, ya que está centrado en ganarse la confianza de su dirigente para poder triunfar en el Madrid en lo que resta de su contrato que expira en el 2026. Bueno, no es algo que yo quiero pensarlo mucho, pero yo ahora mismo estoy muy contento allí. Al final siempre ha sido mi sueño desde pequeño estar en el Madrid y mi sueño sería continuar allí el mayor tiempo posible. Eso lo confesó De León en la entrevista con el diario capitalino Primera Hora de Puerto Rico durante su visita a Puerto Rico para el amistoso que se va a disputar la selección nacional contra la República Dominicana en el estadio Juan Ramón Lubriel de Bayamón. Bueno, estamos contentos porque tenemos por lo menos un boricua en una esfera bastante alta en el balompié a nivel mundial. Pero, como digo, las lesiones son lesiones, el peor enemigo de todos los deportistas, y eso es una cosa inevitable, por más que uno quiera. Le deseamos mucha suerte a Jeremy con la selección que está, y si se mueve esa selección también le deseamos suerte, porque por un lado, pues, está poniendo el nombre de nuestra isla en alto a nivel mundial, ¿entiende? Lo digo así porque que estamos contentos porque desde luego nunca ha sido el deporte favorito en Puerto Rico, pero tener una persona, un atleta de esta índole compitiendo contra los buenos, los grandes que tienen la experiencia, pues es algo realmente maravilloso, hay que aplaudirlo. Muy bien, señores, hay gente que habla y mete la pata, ¿no? Como digo yo, no miren las palabras cuando se dirigen quizás al público, a la prensa, y muchos de ellos son líderes que no deben cometer errores de esta índole. Por ejemplo, el líder de la Conmebol se disculpó tras decir que la Copa Libertadores de América sin Brasil es como Tarzán sin Chita. Dice que jamás tuvo la intención de menospreciar ni descalificar a nadie con el uso de las palabras que tildó de ser una frase popular. Sí, pero hay que medir las cosas, mi hermano, cuando uno abre la boca, lo que va a decir. El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, se disculpó por sus comentarios que hizo en lo que comparó a los clubes brasileños con un chimpancé de las películas de Tarzán. Y Domínguez dijo a los periodistas, tras el sorteo de la Copa Libertadores en Paraguay, que el torneo de clubes sudamericanos sin los equipos brasileños que lo han dominado en los últimos años sería como Tarzán sin Chita. Ahora bien, en relación con mis recientes declaraciones, yo quiero expresar mis disculpas. La expresión que utilicé es una frase popular y jamás yo tuve la intención de menospreciar ni descalificar a nadie. La Conmebol Libertadores es impensable sin la participación de clubes de los 10 países miembros. Yo siempre he promovido el respeto y la inclusión en el fútbol y en la sociedad y valores fundamentales para la Conmebol, señaló el dirigente paraguayo. Reafirmó mi compromiso de seguir trabajando por un balompié más justo, más unido y libre de discriminación. Ahora, múltiples voces han instado a la Conmebol para que responda de manera decisiva contra el racismo. Momentos antes de su comentario, el periodista Domínguez habló en portugués y afirmó que la Conmebol ha trabajado arduamente para detener el racismo. Hay varios jugadores y aficionados brasileños que han sido objeto de gritos de mono en partidos de visitantes en los últimos años. El caso más reciente ocurrió el 6 de marzo pasado en un partido de la Copa Libertadores Sub-20. Luigi, el delantero del Palmeiras brasileño, habló con lágrimas en los ojos sobre el racismo que había sufrido por parte de los fanáticos del Cerro Porteño del Paraguay. Y posteriormente, la Conmebol multó al club con $50,000 y prohibió a sus seguidores asistir al torneo, lo que los clubes brasileños consideraron como una tímida sanción. Durante el sorteo, Domínguez manifestó que es sensible al dolor de Luigi
Nuestro desafío es ser justos con quienes son responsables de estos actos, dijo Domínguez. La Conmebol aplica sanciones y hace todo lo posible para cambiar esta realidad, pero no es suficiente. El mediocampista brasileño Bruno Guimaraes se criticó a Domínguez durante una conferencia de prensa antes del partido contra Colombia por las eliminatorias de la Copa del Mundo el jueves. El presidente de Conmebol tiene muchas más cosas de qué preocuparse que hacer este tipo de bromas. Vimos lo que pasó en el caso de Luigi. La sanción impuesta a Cerro Porteño fue una tremenda falta de respeto, dijo Guimaraes en Brasilia. Llevar la camiseta de Brasil y hablar sobre la Conmebol puede traerme algún castigo. Tienen cosas más importantes de qué preocuparse. Y la presidenta del Palmeiras, Leila Pereira, dijo que apenas podía creer que la declaración de Domínguez fuera cierta. Por eso digo, hermano, hay que medir las palabras, ¿entiende? Mentalmente antes de abrir la boca y hablar cosas para después tener que venirse a disculpar, como pasa aquí en Estados Unidos, que ya eso es como un juego, el llamado I'm sorry y I'm sorry. Estas cosas no deben pasar en el deporte, en ningún lado, en ninguna parte del mundo y en ninguna clase de deportes. Uno, para hablar, debe pensar primero, antes de abrir la boca, esto es lo que yo voy a decir, porque si no tiene que disculparse. Entonces, mete la pata 10 veces y 10 veces tiene que disculparse. Y entonces ahí pues ya se le va perdiendo como la credibilidad y el respeto a esta persona, sea la persona que sea. Muy bien, señores, en Puerto Rico, pues como dije antes, no es el deporte favorito, pero es un deporte que está tomando mucha fuerza, el balompié. Imagínense, algo en Puerto Rico ahora que va a pasar es la gran cantidad de leyendas que se van a dar cita en nuestra isla. Las leyendas del Real Madrid y del Barcelona van a impartir una clínica en el residencial público Quintana. Se dice que más de 200 niños de 8 residenciales públicos ya han sido invitados a la sesión en una de las casas del fútbol de Puerto Rico, el Club Quintana. El fútbol tiene el poder de unir, de inspirar, de cambiar vidas y con esta visión, BRDG Entertainment, el artista puertorriqueño Mike Towers y su fundación Young King Foundation han sellado ya una importante alianza para llevar el impacto del histórico clásico de las leyendas Real Madrid frente a Barcelona más allá del terreno de juego y directo a las comunidades puertorriqueñas. Ya se celebró esta actividad en el residencial Quintana. Había mucho más de 200 niños de 8 residenciales públicos teniendo esa oportunidad de participar en una clínica del balompié. Claro, bajo la guía de entrenadores profesionales y leyendas del balompié como Iker Casillas, Rivaldo y David Villa, los participantes recibieron entrenamientos en técnica, en estrategia, al tiempo que aprendieron sobre los valores fundamentales como la disciplina, el trabajo en equipo y la perseverancia. Bueno, estoy feliz de que Young King Foundation se una a esta iniciativa junto al equipo del BRDG. El deporte siempre ha sido parte de mi vida y sé que es una herramienta muy positiva para la juventud, porque el poder traer a jugadores considerados de los mejores en la historia del deporte a estas comunidades en Puerto Rico dejará por siempre una huella con los niños, expresó el reconocido artista y cantante Mike Towers. Bueno, esta colaboración pues no solo resalta el compromiso de Young Kings BRDG Entertainment con la juventud puertorriqueña, porque para estas empresas más que invertir y organizar eventos que proyecten a Puerto Rico ante el mundo, es importante dejar un impacto positivo social también en nuestra gente, y por eso agradecemos mucho a Mike y a todo el equipo de su fundación por esta gran colaboración y porque creemos que estas experiencias pueden transformar vidas y abrir caminos a futuras generaciones, según compartió Julio A. Cabral Corrada, el CEO del grupo BRDG, inversionista del proyecto. Ahora bien, el clásico de las leyendas entre el Real Madrid y el Barcelona se celebraba en el estadio Juan Ramón Lubriel de Bayamón. Había trascendido lo deportivo para convertirse en un evento de impacto social y comunitario, porque esta clínica en el residencial Quintana
era solo una de varias iniciativas que buscaban inspirar y empoderar a la juventud puertorriqueña a través del deporte. Porque el fútbol es más que un juego, es una herramienta de transformación, dada la popularidad del deporte en los últimos años. Y es la primera vez que leyendas como estas que mencioné anteriormente se van a dar cita en Puerto Rico para un tremendo clásico en beneficio de la juventud. Es algo muy bonito, digo primera vez porque nunca se había realizado un clásico de esta índole con las leyendas bien reconocidas a nivel mundial. Muy bien, de otro lado, sabe que el Comité Olímpico Internacional parece que está creando una buena historia. De hecho, acaban de nominar a una fémina, es la primera vez en la historia, me parece a mí, que sería la que va a correr el destino del Comité Olímpico Internacional. Cuando se hicieron las elecciones, habían como 10 miembros participando para tratar de obtener el galardón de quién iba a correr el Comité Olímpico Internacional. Bueno, el ganador iba a obtener un mandato de 8 años en el que tendría que enfrentar temas claves como guiar los Juegos Olímpicos por un camino estable. Y allá desde Costa Navarino, en Grecia, el Comité Olímpico Internacional pues iba a elegir el nuevo presidente. De hecho, lo eligieron el jueves. Apenas el 10º líder en sus 131 años de historia, tras una de las elecciones olímpicas más abiertas en décadas. Había muchos candidatos fuertes en una contienda muy difícil de predecir, porque parecían ser el vicepresidente del COI, Juan Antonio Samaranch, y 2 exdeportistas que ganaron medallas de oro olímpicas en 2 ocasiones, como Sebastián Coe y Christy Coventry. También se iban a presentar el príncipe Faisal al-Hussein de Jordania y 3 presidentes de federaciones deportivas, como Joan Eliash de esquí, David Lapartien de ciclismo y Morinari Watanabe de gimnasia. Bueno, pues sepa usted que de hecho nominaron a una fémina para correr por 8 años el Comité Olímpico Internacional. Creo que también es la primera vez que se elige una fémina para estos menesteres. El Comité Olímpico Internacional tiene que reconstruirse, tiene que arreglar muchas cosas. Han habido muchas discordias, casualmente eliminando algunos de los deportes, y creo que eso no es bueno. Vino la discordia de si se admitía o no se admitía la delegación de Rusia para los Juegos Olímpicos. Y esto trajo muchas discordias y todavía se habla de esto. Pero una de las cosas que se hablaba también era la eliminación del boxeo de estos Juegos Olímpicos. Pero el Comité Olímpico Internacional volvió a incluir el boxeo en el programa olímpico para Los Ángeles 2028, porque la decisión tomada por el Comité Ejecutivo del organismo necesita, sin embargo, ser avalada en una sesión completa del Comité Olímpico Internacional. Pero el boxeo va a formar parte del programa de los Juegos Olímpicos del 2028 en Los Ángeles, California, después de años de disputas sobre cómo se gestiona el deporte. Eso es algo pues muy bueno también, que se incluya una vez más el boxeo olímpico. Bueno, ya el comité había organizado los torneos de boxeo en los Juegos Olímpicos anteriormente, celebrados en París el año pasado, tras la ruptura de relaciones, ¿verdad?, con Rusia, por no admitir la delegación de Rusia en estas Olimpiadas. Pero ya eso pues pasa ahora a la historia, porque el mes pasado el comité reconoció a un nuevo organismo rector, World Boxing, Boxeo Mundial. Suspendió a la IBA en el 2019 tras disputas prolongadas sobre la gobernanza, sobre sus finanzas y la integridad de los combates y el arbitraje, y dio un extremo paso de excluirla completamente del movimiento olímpico en el 2023, poco después de que algunos miembros de la IBA se separaran para formar World Boxing. Desde que fue suspendida la IBA y su presidente ruso Umar Krenlev han continuado sus enfrentamientos con el Comité Olímpico Internacional, especialmente
por las reglas de elegibilidad para el boxeo femenino en estos Juegos Olímpicos de París. La IVA dijo el mes pasado que estaba planeando presentar denuncias penales contra el Comité Olímpico en Estados Unidos y Francia, además de Suiza. Se esperaba que World Boxing trabajara en la revisión y actualización de las reglas de elegibilidad femenina que deben implementarse antes de que comiencen los eventos de clasificación olímpica, que probablemente va a ser el año próximo. O sea que esta es una decisión muy significativa, muy importante para el boxeo olímpico y acerca al deporte de un paso más a ser restaurado en el programa olímpico. Esas fueron las palabras del presidente de World Boxing, Boris Van der Bos, en un comunicado emitido el lunes de esta semana. Los oficiales del boxeo de Estados Unidos y el Reino Unido estuvieron en desacuerdo, pero después llegaron a un acuerdo en el 2023. El organismo disidente había sumado desde entonces países incluidos India. La semana pasada incluyeron también a China. El lunes de esta semana, el Comité Olímpico Internacional indicó que las federaciones nacionales de boxeo tendrán tiempo para cambiar su lealtad a World Boxing antes de que comience la clasificación. La responsabilidad de Rusia, al igual que la IVA del boxeo, el Comité Olímpico Ruso ha sido excluido por BASH y el Comité Olímpico Internacional, y parece que no hay una forma inmediata de regresar ahora mismo de la suspensión impuesta en octubre del 2023, por lo que efectivamente fue una invasión, ¿entiende? Y esto lo han catalogado como una mala decisión. Pero me parece que este es un tema que, no sé, como que va a durar para rato, al paso que yo veo la situación, ¿no? Y bueno, señores, las grandes ligas están de vuelta y traen consigo unas citas que nadie se debe perder. Desde jugar en Tokio, de hecho ya se jugó allá, los Cachorros y los Dodgers salieron por la puerta ancha en 2 partidos, 4-1 y 6-3. Jugar en Tennessee y Sacramento hasta el retorno de viejos amigos. La temporada promete muchas emociones. ¿Por qué yo menciono aquí a Sacramento y a Tennessee? Bueno, porque el equipo de los Atléticos de Oakland van a comenzar su primera temporada fuera de su antiguo parque, porque se mudan a Las Vegas y tienen que jugar, no sé, 2 años, 3 años quizás, en Sacramento, antes de que se pueda mudar a Las Vegas, de que se construya el estadio, de que todo esté listo para ellos jugar ahí. En Tennessee, porque hay una inquietud entre los fanáticos del equipo de los Rays de Tampa Bay, y no es para más, no es para menos, porque el equipo podría desaparecer del área de Tampa. Ya Tennessee está abriendo las puertas para que el equipo abandone Tampa y se vaya a jugar a Tennessee. Se habló de Carolina del Sur, que están dispuestos a abrir las puertas para que el equipo se mude a Carolina del Sur. Hay muchos problemas y esto no es bueno para el béisbol, ni es bueno para el equipo, ni es bueno para los fanáticos, ni es bueno para la economía de Tampa en la Florida. No se llegan a acuerdos que se debían llegar, y esto está causando sinsabores en todas las fanaticadas, porque el equipo podría salir de Tampa Bay. Hasta el momento se habían llegado y que acuerdos, según informaciones, sobre la ciudad de San Petersburg y la gerencia del equipo de Tampa Bay, de rehabilitar el estadio que sufrió daños por el huracán Milton. Después se dijo que se iba a construir un estadio nuevo y mejor diseñado. Ahora pues creo que después que se reunieron líderes de la ciudad de San Petersburg, y había personal de las Grandes Ligas y la gerencia de Tampa Bay, ahora parece que eso no va, y la gerencia pues ha decidido retirarse de las negociaciones para construir un nuevo estadio. Bueno, se han hablado tantas cosas que no sé, puede ser que todo esto sea cierto, pero al paso que va la situación,
aunque sería triste, pero me parece que yo veo al equipo de Tampa Bay abandonando a Tampa. Eh, bueno, también en la Grandes Ligas van a haber muchas fechas en el calendario que van a marcar viejos amigos reuniéndose en los parques. Eh, Todas esas cosas vienen en camino. La serie en Tokio, que se inició con la primera victoria de los Dodgers sobre el equipo de los Cachorros, ya en días pasados. Ya estos equipos retornaron a Estados Unidos para terminar sus entrenamientos de primavera. Diríamos que, sinceramente, bueno, no es la primera vez que se realizan juegos fuera de Estados Unidos, porque Estados Unidos está tratando, las grandes ligas, de expandir el deporte alrededor del mundo. Se celebraron juegos en Puerto Rico también, anteriormente, hace muchos años, y de hecho fue un éxito porque nunca se había hecho esto, pero la fanaticada de Boricua respondió muy bien, como respondió la fanaticada en el Japón cuando llegaron sus héroes, Otani, Yamamoto, ¿entiendes? Hubo un reto, un duelo entre lanzadores japoneses, unos representando a los Dodgers y otros representando a los Cachorros de Chicago. Fue algo muy exquisito para el deporte. Muchos peloteros dieron sus opiniones y dijeron que el trato en Japón fue algo increíble. Los trataron muy bien, me dieron buena bienvenida. La asistencia a los estadios, eso fue tremendo. La cantidad de japoneses, porque el béisbol en Japón está creciendo, pero a pasos agigantados. Hay una larga historia sobre los jugadores japoneses que vienen ahora a las grandes ligas, algo que se tenía prohibido en el Japón, y que de hecho el que rompió la barrera de esto fue Hideo Nomo, cuando firmó un lucrativo contrato acá con los Dodgers. O sea, una historia muy larga. Nunca había sabido yo de esto, de la historia de Hideo Nomo, donde nació, sus padres. No sé por qué lleva el apellido de Nomo, porque su padre alegadamente era norteamericano y su madre japonesa. Son cosas que van saliendo a la luz ahora que no se sabían, pero la historia es bastante larga, el por qué ningún japonés venía a jugar a Estados Unidos, porque parte de la historia dice que había una prohibición de que un japonés firmaba con un equipo en Japón y tenía que jugar 10 años para ese equipo antes de salir de ahí. Entonces no podían venir a Estados Unidos a jugar, estaba totalmente prohibido, a menos que se retiraran totalmente del béisbol, porque una vez decía, me retiro del béisbol en Japón, no podía volver a jugar con ningún equipo en Japón. Como digo, una historia que estaremos comentando de eso en futuras ocasiones, porque es algo, pues, digo yo, muy, pero muy interesante. Pero muy, muy interesante. Son cosas que, bueno, yo diría que a ustedes les interesa mucho. Y de hecho a mí me interesa mucho también, porque esas son historias que no sabíamos, entiende, que ahora pues vamos a tratar de realmente de añadirlas a nuestro repertorio. Eh, bueno, el regreso de Juan Soto al béisbol, pero esta vez con los Mets de Nueva York. Los Mets y los Yankees de Nueva York. Soto juega su primer partido en el Yankee Stadium desde que firmó con los Mets en la agencia libre. Fue intercambiado de los Padres a los Yankees en diciembre del 2023. El 4 veces All-Star bateó para 2.88 con 41 jonrones, 109 carreras impulsadas en su única temporada con los Bombarderos del Bronx. Y después de que los Yankees fueron rechazados por Soto, los campeones del este de la liga reforzaron su plantilla al añadir a Max Fried, a Devin Williams, Cody Bellinger y a Paul Goldschmidt. Además, el regreso de Terry Francona el 9 de junio. Los Reds de Cincinnati visitan a los Guardianes de Cleveland. Y Terry Francona dirige su primer juego de regreso en Cleveland desde que asumió el mando de los Rojos del Cincinnati en octubre. Francona estuvo en el dugout de Cleveland durante 11 años antes de renunciar al final de la temporada del 2023 por razones de salud. Después de su partida, Stephen Buck llevó a los Guardianes al título de la Central de la Liga Americana,
y una aparición en la serie de campeonato de circuito. El receptor obtuvo el premio del dirigente del año de la Liga Americana. El Juego de Estrellas se va a celebrar el martes 15 de julio en el Truist Park de Atlanta. Además de breves de Atlanta en rojo del Cincinnati. Habrá mucha velocidad y potencia cuando él y De la Cruz y los Reds se enfrenten en ese primer partido a Ronald Acuña Jr. y a los Bravos en el Bristol Motor Speedway en Tennessee. Un récord de asistencia es una posibilidad en un lugar que pueda albergar a 146,000 personas. De la Cruz tuvo el mejor registro de las mayores con 67 robos de bases el año pasado junto con 25 jonrones, 76 carreras impulsadas, y Acuña regresa después de perderse la mayor parte de la temporada pasada debido a una lesión en la rodilla izquierda, pero Acuña se unió al club 40-40 en el 2023, bateando 41 cuadrangulares y fijando un récord a robarse 73 bases en su camino hacia el premio de jugador más valioso de la Liga Nacional. Los Medias Rojas de Boston y los Astros de Houston se van a enfrentar también en ese primer partido de temporada para ellos. Entonces, Bregman, que pasó sus primeros nueve temporadas con los Astros, ganando 2 títulos de la Serie Mundial, el tercera base ganador del Guante de Oro, firmó contrato de $120 millones por 3 años con Boston en febrero. Se espera que los Medias Rojas compitan por el título del este de la Liga Americana después que también adquirieron al zurdo Gary Crochet en un intercambio de diciembre pasado con los Medias Blancas. Y Bregman va a enfrentar a su antiguo equipo por primera vez este año. Vamos a ver cómo será el trato que le den los fanáticos de Houston, porque muchas veces no entienden las cosas, los negocios como son. Y como la movida de Bregman a Boston ha creado pues tantas cosas, tantos sinsabores, tantas inquietudes. Ustedes saben que yo le conté ya el caso de la llegada de Bregman al Boston y el caso de Rafael Devers, que por cierto, ahora en días recientes terminó diciendo que no va a hablar más del tema de que él perdió la tercera base y que va a jugar y que donde lo pongan a jugar en Boston, y si es designado, pues dice voy a ser designado. Pero no sé, detrás de esas declaraciones que hizo él a la prensa, hay otras cosas más que no se dicen ahora, pero que van a salir a la luz. Esto podría, quizás digo yo, en el futuro un cambio de Devers a otro equipo, tal vez fuera de la Liga Americana. De todo eso se habla, simplemente no se ha hablado a la prensa correctamente, porque por ahora pues sigue siendo esto como una especie de signo de interrogación. Cada cual tiene su creencia. Mi creencia, porque cada cual tiene su opinión, pues mi creencia, mi opinión, en algún momento, cuando menos nos esperemos, Devers va a salir del Boston. ¿Bajo qué condiciones? No sé, pero va a salir. Verano en Sacramento, el domingo 31 de agosto, porque ahí es cuando los Rancheros de Texas jueguen con Oakland, allá en Sacramento. Estos Atléticos tienen programados 15 juegos en casa en el mes de agosto en su primera temporada en el Southern Health Park en West Sacramento, culminando con el final de su serie de fin de semana contra los Rancheros de Texas. Los Atléticos terminaron su estadía en Oakland el año pasado y Sacramento generalmente tiene temperaturas mucho más cálidas que la bahía de San Francisco. El equipo espera trasladarse a Las Vegas y a un nuevo estadio antes de la campaña del 2028. Los Rangers de Texas buscan regresar a los playoffs después que tropezaron con un récord de 78 ganados, 84 perdidos el año pasado. Las implicaciones en los playoffs, bueno, el domingo 28 de septiembre, los Diamondbacks de Arizona y los Padres de San Diego se van a enfrentar. Corbin Carroll y Arizona finalizan la temporada regular con una serie de 3 juegos contra Manny Machado y Fernando Tatis en San Diego. Esa es otra cosa que sería muy interesante también, de hecho, porque estos equipos se enfrentaron
el año pasado, hay que acordarse de eso. Y ustedes saben, pues como que se va a reanudar esa contrariedad que hay. Bueno, estaba hablando del equipo de Tampa Bay, que recientemente emitió una declaración del propietario principal, Stuart Steinberg, quien dijo que una serie de eventos en octubre que concluyó daños severos al actual parque. El Tropicana Field tiene retrasos en la financiación, llevaron a lo que él calificó como una difícil decisión, porque después de una cuidadosa deliberación, ya hemos concluido que no podemos avanzar con el nuevo estadio y el proyecto de desarrollo en este momento, dijo Sternberg en declaraciones a la prensa. Bueno, desplazados del Tropicana Field en San Petersburg, los Rays jugarán sus partidos en casa esta temporada en el estadio de entrenamiento de primavera de los Yankees de Nueva York. El Steinbrenner Field, el hogar de primavera de los Yankees de Nueva York, tiene capacidad para 11,000 personas. Mientras tanto, se prevé la reparación del Tropicana, incluyendo el reemplazo de su techo que fue destruido por el huracán Milton, para tenerlo listo para la temporada del 2026. Pero esto no es una cosa muy segura. Bajo su contrato actual con la ciudad de San Petersburg, los Rays de Tampa jugarán 3 temporadas más en su estadio actual. Después de las reparaciones, más allá de eso, el futuro del equipo en el área de Tampa Bay está en el limbo. Es incierto. Las grandes ligas y los Rays podrían evaluar la asistencia y el interés de los fanáticos durante la temporada del equipo en Tampa, en el Steinbrenner Field, mientras consideran otros lugares. La ciudad de San Petersburg está avanzando actualmente con los planes para restaurar el Tropicana Field para la temporada del 2026, dijo Steinberg, y agradecemos sus esfuerzos y estamos emocionados de regresar a nuestro campo la próxima primavera. El propuesto estadio, que albergaría 30,000 asientos, es una pieza clave de un proyecto de revitalización, más amplio, de $6.5 millones, conocido como el Historic Gas Plant District, que se refiere a un vecindario predominantemente africano o afroamericano, que fue desplazado por la construcción del Tropicana y una salida de la autopista interestatal. Los defensores del proyecto dicen que el desarrollo transformará a una parcela de 86 acres en el centro de la ciudad, con planes para un museo de historia afroamericana y viviendas accesibles. Bueno, eso es lo que están proyectando. No sé, pero hay muchas cosas en el medio, la burocracia de la política por otro lado también. Por eso es que el futuro de Tampa Bay es incierto, de verdad. Y la asistencia a este parque pues siempre ha sido muy baja, al igual que la asistencia al parque en Miami. Pero las cosas van de esta forma. Hay gente en las mayores que siguen con la discordia de lo que está pasando con los Dodgers, y uno de ellos que vuelve a tronar es el propietario de los Rockies de Colorado. A muy poco una semana que queda de los entrenamientos de primavera, pues el hombre tronó nuevamente entre las gerencias de los Dodgers, porque alega él que ellos están manipulando el béisbol de las grandes ligas con los contratos multimillonarios que están dando a los jugadores, y que aduce él que si no se establece el tope de salario en las mayores va a ser un desastre para el béisbol. Bueno, por un lado tiene mucha razón, pero por el otro, como no hay una regla, porque no hay el tope de salario, pues no solamente los Dodgers, cualquier equipo puede hacer lo que los Dodgers están haciendo. Yo eso ya lo he discutido en anteriores ocasiones. Ahora, esto puede ocasionar, es cierto, como él dice, que el béisbol sufra, especialmente los mercados menores, ¿entiendes? Que sufran, porque entonces no pueden competir con mercados, con ciudades grandes como decir Los Ángeles, Nueva York, Chicago, Filadelfia.
pero él se refiere más, hizo más hincapié en la acción de los Dodgers de Los Ángeles. Yo digo, bueno, que si ellos tienen el dinero y lo quieren gastar de esa forma, pues lo gastan como ellos quieran, porque es su dinero. Ellos han dado muchos contratos, pero sépase que hay mucho dinero diferido. Hablamos de bastante dinero diferido en los contratos, o sea que un jugador firma por, como Tani, firmó por tantos años, entonces ¿qué pasa? No ese dinero se lo va a pagar todo a la misma vez, sino que hay dinero diferido que se lo pagarían según van pasando los años. En el caso de Juan Soto con los Mets de Nueva York, él llegó a un acuerdo con los Mets de que él no quiere dinero diferido, pero los Mets pues lograron convencerlo y van a pagar, como los Dodgers, dinero diferido porque es un contrato, el contrato más grande que hay en las mayores. El caso de Vladimir Guerrero. Vladimir Guerrero se dice que está hablando de 600 o más millones de dólares. Y que si firma por 600, 650 millones, 700, lo que sea, por al menos 500 millones no pueden ser diferidos. O sea, que mientras él esté ahí tiene que pagar los 500 millones. Luego que me paguen esos 500 millones, entonces puede venir la cláusula en el contrato de que sí me pagan dinero diferido. Pero eso no va a pasar con Toronto, porque al paso que va la situación, Vladimir Guerrero va a salir de Toronto. ¿A dónde va a ir? Eso es una gran pregunta. Bueno, hay analistas que lo dan por seguro que va a parar a los Yankees de Nueva York. Hay otros que dicen que de seguro va a parar a los Mets de Nueva York. En el tiempo pasado él dijo que le gustaría jugar con Medias Rojas del Boston. ¿Usará Boston el dinero para pagarle 600 millones o más a Vladimir Guerrero? Es otra buena pregunta. Señores, este año el béisbol está bien revolucionado. ¿Por qué le digo? Porque se ha hablado de los dramas, las novelas, los salarios, los cambios de jugadores de equipo en equipo y así por el estilo. Además, es algo que ha pasado en anteriores ocasiones. Yo me acuerdo para la época de los 90 por ahí, la cantidad de peloteros lesionados, novatos, peloteros veteranos, peloteros de mucha clase en los equipos, regulares, millonarios, sufriendo lesiones. Y esto vuelve a surgir este año en los entrenamientos de primavera. ¿Sabe la cantidad de peloteros que hay lesionados? Todos los 30 equipos tienen peloteros lesionados, que ellos contaban con estos jugadores para abrir la temporada de este año. Y la gran mayoría de ellos no pueden abrir la temporada en el roster. No estarán activos. Peloteros ganando mucho dinero, peloteros de mucha clase, los principales de cada equipo. O sea que todos los equipos están enfrentando la pérdida de estos peloteros para la apertura. Todos los 30 equipos, no es uno solo. A uno le va a costar más que a otro. Vamos a poner el caso de los Yankees de Nueva York. Primeramente, en el pasado podcast yo había dicho, no sé, que el único equipo que no tenía lesiones en la primavera, que no se había dado de lesiones, eran los Phillies de Filadelfia. Y le dije, bueno, a veces es mejor que pase las lesiones ahora y no finalizando la temporada cuando los equipos están posicionados para ir a los playoffs, porque entonces el problema va a ser más grande. Acabé de decir eso y vino la información de que uno de los mejores relevistas de los Phillies va a estar fuera de acción. No va a iniciar la temporada en el roster. ¿Por qué? Bueno, va a estar en el roster, sí, de los 26 jugadores, pero digo yo, los Phillies no pueden contar con él, sabrá Dios por cuánto tiempo, a pesar de que en estos días, pues, volvió a lanzar una corta serie de bullpen y dijo no sentirse el dolor que estaba sintiendo antes. Me refiero a Strand, relevista que antes jugaba con el equipo de Boston. A todos los equipos, los Yankees, los mismos Dodgers, están, con todo lo que ellos han firmado, están atravesando por una situación bastante delicada porque hay muchos de los lanzadores que no podrán ver acción en el inicio de la temporada.
pero claro, es un equipo que está bien equipado. Los Yankees de Nueva York tenían que hacer varias decisiones antes, o tienen que hacer todavía, antes de la inauguración. Tenían los Yankees el problema de quién iba a jugar segunda base, los Yankees el problema de quién iba a jugar tercera base, en cuanto a la alineación en el bateo, infinidad de problemas, compadre. Más la pérdida del astro Gary Cole y del otro astro Gio. Son dos pérdidas bien grandes. Gary Cole está fuera por todo el año, ya fue sometido a una operación tomillón. Gil se puede tardar, quién sabe, 2 meses o 3 meses por la lesión que tiene los pectorales. Y casualmente esta clase de lesión es la que más ha afectado a la gran cantidad de jugadores que están lesionados en todos los equipos, dije, con el mismo problema. O sea, esto es una lesión, como la lesión de la pantorrilla, tiene que esperar demasiado mucho tiempo para recuperarse. Eso no es bueno para ningún equipo, ¿entiendes? Ahora mismo los Yankees tienen el caso de DJ LeMahieu, que a última hora pues lo iban a dejar en la tercera base, pero entonces no pueden hacerlo porque está lesionado. Y entonces no se sabe qué cantidad de tiempo va a perder fuera. Y estamos hablando de, no sé, más de un mes, mucho más de un mes, que podía estar fuera. Y ya dije el caso de Gary Cole, de Luis Hill, Giancarlo Stanton. No se sabe si Giancarlo Stanton pueda volver a jugar este año con los Yankees de Nueva York, porque si es sometido a operación y son los dos hombros que tienen problemas, entonces estaría fuera de acción, quién sabe, por toda la temporada. Ha sido un problema grande para la gerencia, para el dirigente Aaron Boone, que tendrán que hacer decisiones muy dificultosas en cuanto a estas posiciones que mencioné y estos jugadores que acabo de mencionar también. Entonces, una de las preguntas grandes que tenían los Yankees era la tercera base, si la iba a ocupar Oswaldo Cabrera, que era el que estaba un poquito más seguro. Pero también tenían a Oswald Peraza, que Oswald Peraza no tiene opciones de volver a las menores. Los Yankees no pueden enviarlo a las menores, y al no poder enviarlo a las menores, los Yankees tienen que... lo van a perder, sinceramente. Lo pueden perder porque esa es la regla que hay. No tiene más opciones. Se hablaba mucho de Pablo Reyes, otro jugador versátil del cuadro, que estaba bateando para promedio de 400 en los entrenamientos de primavera, pero al parecer ya no va. Entonces, los Yankees tenían que decidir entre Cabrera y Peraza. Y estoy hablando de la tercera base. La segunda base era otro cantar, pero la rotación, tenían a Carlos Carrasco, a Will Warren, que también se lesionó. Tenían que hacer una decisión entre los dos, y hasta la fecha ellos no han hecho la decisión y quedan muy pocos días, ¿entiendes?, para el entrenamiento de primavera terminar. También tenían una decisión si le daban un contrato a J.D. Martínez para ser el designado y ocupar el puesto de Giancarlo Stanton, y eso todavía estaba en veremos. Ahora parece que acaban de firmar a Dominic Smith, uno de los bateadores más productivos en los entrenamientos de primavera. Bueno, la fecha de apertura es marzo 27 y los Yankees tienen que resolver estos problemas antes de esa fecha. Bueno, aparte de los Yankees, cada equipo tiene sus dilemas. Los Mets de Nueva York tienen sus problemas. Diría yo que el grupo de lanzadores iniciadores de los Mets no es el mejor. Los Mets tienen, a lo que representa ahora, una ofensiva increíble, maravillosa, sí, pelotero por pelotero. Pero en el campo de los lanzadores iniciadores, los Mets andan un poco cortos. Y esto le puede afectar las lesiones por un lado. Ellos hicieron muchos negocios buenos para los lanzadores. Y esto es una cosa que le puede restar méritos en el futuro, diríamos ya a mitad de temporada. Y quizás para los playoffs. Hay otro equipo, los Marineros del Seattle. Estuve hablando del cuerpo monticular que se presumía que era el mejor en la Liga Americana. Unos decían que era el mejor en las Grandes Ligas. Bueno, han tenido lesiones estos muchachos que se suponía que iniciaran.
Y entonces los marineros están trabajando con ellos y a lo mejor han enviado muchos muchachos jóvenes a las menores, de hecho, pero probablemente van a tener que llamar un par de ellos si estos lanzadores no están listos para la apertura también. Ellos tienen un caso ahí que es algo raramente visto. Estos marineros tienen un lanzador que es ambidextro, según hay bateadores ambidextros, a la zurda y a la derecha. Este muchacho lanza 92 millas por hora a los zurdos y a los derechos 97 millas por hora. ¿Usted cree que va a abrir la temporada arriba con los marineros? A mí me parece que no, porque lo iban a enviar a las menores. Bueno, a pesar de la velocidad que tiene, ahí tiene un muchacho joven, pues claro, es un novato, tiene que enviarlo a los menores para corregir muchas cosas y ayudarlo en diferentes cosas, especialmente él que es un lanzador. Hablamos de Yurangelo Giginte. Hizo su debut ya en los entrenamientos de primavera y lanzó lo mismo a la zurda que lanzó a la derecha. Pero creo que los marineros lo van a dejar en las menores porque hay muchas cosas más todavía que él tiene que aprender, ¿entiende? Y creo que ese sería el mejor caso de los marineros, a pesar de que, como lo digo, tienen el problema de lanzadores. Claro, no es un problema como el de los Mets. Ellos tienen lesiones también, los marineros, pero la camada de lanzadores que ellos tienen, sinceramente, es algo que apreciar porque este año me parece que van a dar bastante candela con esos lanzadores. Como dije, cada equipo tiene sus problemas. El equipo de Houston es un signo de interrogación con los negocios que han hecho, a pesar de que todavía tienen a Arenado, que va a tener que jugar el año completo con Houston. Teníamos un caso de Alex Verdugo, que jugó con Boston. ¿Sabe usted que todavía, hasta hace 2 días atrás, ningún equipo le había ofrecido un contrato a Verdugo después que fue dejado libre por los Yankees de Nueva York? Hay muchas razones. Verdugo estaba bien, como llamo yo, bien parado con el equipo de Boston. Pero Verdugo comenzó a hacer cosas fuera de lo común, fuera de lo normal. A llegar tarde a los juegos, a veces una hora antes de empezar el juego, era que estaba llegando él. Es decir, que no practicaba con el equipo. Lo hizo en varias ocasiones. Parece que su actitud en el dugout era miserable. Hubieron algunas quejas. Alex Cora habló con él. Él no hizo mucho caso. Alex Cora lo sentó un par de veces. Él se disgustó. Entonces comenzó a protestar. Pero Alex Cora dijo, no, aquí cada pelotero, empezando por mí que he sido el dirigente, tiene un horario para llegar a este parque. Y aquí hay que estar a la hora indicada. Y dijo, empezando por mí que soy el dirigente. Y está en lo correcto. Los peloteros tienen un horario para estar en el parque, listos ya para prepararse y comenzar sus prácticas en el terreno de juego antes de comenzar un juego. No es que Verdugo va a llegar a la hora que realmente le da la gana, casi sin práctica, entonces después quiere estar en el terreno de juego como un abridor, sea la posición que juegue, bosque izquierdo. Su defensa nunca ha sido muy buena. La ofensiva estaba buena. De momento él salió, se fue con los Yankees de Nueva York queriendo hacer una cosa y no le salió, porque la defensiva, tras que era mala, la ofensiva bajó muchísimo y los Yankees pues salieron de él. Los demás equipos, viendo estas actuaciones, el comportamiento de jugadores así, no le van a dar oportunidad. Tuvo la suerte de que finalmente ahora Atlanta le ofreció $1,500,000 y tuvo que aceptarlo y firmó con los Bravos de Atlanta para que pueda jugar este año. Hermano, hay que entender la situación y yo entiendo que esta es la profesión de Verdugo y que probablemente tiene su familia, ¿no?, que mantener. Y como esa es su profesión, de ahí él lleva en la cena a su casa, si tiene su esposa y sus hijos. Entonces tiene que ser un poco más responsable con sus hijos, con su esposa, porque ellos financieramente dependen de él. Él tiene que ser más responsable con el equipo que él está jugando, porque dice, estos son los que me pagan a mí por mi trabajo.
Yo me imagino que muchos equipos, la gerencia de muchos equipos estuvieron al tanto de eso, especialmente cuando él y Cora tuvieron los encontronazos en Boston. Y yo lo dije, si salió del Boston, le veo un poquito difícil el futuro con otro equipo porque están viendo lo que está pasando. Y Cora, pues, dijo, yo tengo que hacer mi trabajo, darme a respetar, porque si yo lo hace él y lo dejo pasar, los demás quieren hacer lo mismo y tendría que dejarlos pasar. Y así no se puede trabajar en un equipo. Finalmente tuvo esa suerte de que Atlanta le dio $1,500,000. Hermano, ya le dije, en el otro podcast voy a estar comentando muchas cosas del béisbol porque ya es el último podcast de este mes. Ya el día 27 ahí comienza la temporada, así que el otro podcast viene bien prontito. Los equipos, como le dije, están sufriendo el problema de las lesiones. Va a ser algo, por un lado, digno de ver cómo se van a comportar estos equipos, todos los equipos con las lesiones grandes que tienen los mejores peloteros. Cómo va a empezar la temporada. Peloteros que van a estar fuera de acción por todo el año, peloteros que estarán fuera de acción hasta mitad del verano. Los que vienen de vuelta a las lesiones probablemente 2 o 3 meses. En fin, va a ser algo que hay que estudiarlo bien, a ver cómo se va a comportar estos los equipos. Ya le dije, inclusive los mismos Dodgers, que son el equipo llamado a vencer nuevamente en la Serie Mundial de este año. Digo, hay mucha gente que se pueden creer eso. Claro, el equipo, como dije, pues ha reclutado cualquier cantidad de jugadores, paga cualquier cantidad de dinero, pero el dinero en sí no compra campeonatos, de verdad que no, siempre lo he dicho. Y hay la posibilidad, sinceramente, de que venga un equipo que no se menciona mucho y quizás pueda destronar a los Dodgers de ahí. Todo es posible en el béisbol, pero hay personas que son incrédulas y aseguran que no, que los Dodgers, como quiera que sea, si vengan 20 temblores, los Dodgers van a ganar la Serie Mundial. Pues sí, de lo que ellos crean, lo que a ellos les convenga mejor. Porque al final de cuentas, si se caen los Dodgers, el llanto se va a escuchar en Pekín o en la luna. Vamos a hablar de eso en el próximo podcast, porque el béisbol sigue siendo interesante con las cosas que están pasando ahora, mi hermano. Las lesiones principalmente, es terrible la situación. Pero de hecho, creo que va a haber buen béisbol este año, más competitivo. Habrán equipos que a lo mejor lleguen retrasados, de hecho. Hablo de los Rockies de Colorado, los Medias Blancas de Chicago, el equipo de Tampa Bay. Son equipos que, como están actualmente, pues no los veo muy bien parados. Pero en fin, si viene el tope de salario, es lo único que pueda salvar estos equipos y lo ayude a echar para el frente. Pero sin un tope de salario, me parece que va a ser bastante el tiempo que ellos van a pasar en las posiciones de abajo, porque son mercados pobres, no son mercados que puedan competir con los grandes titanes que mencioné anteriormente. Y un tope de salario quizás sería la mejor herramienta para contrarrestar este mal. También nos queda por hablar del hipismo. No he abandonado el hipismo, créame. Simplemente han habido tantas cosas en el deporte del béisbol. Entonces, el hipismo, pues ya usted sabe que el Kentucky Derby todavía falta porque viene el 3 de mayo. Hay muchas cosas que hablar. El Kentucky Derby este año puede ser algo no común, sino algo que sorprenda a todo el mundo. Porque hay muchas cosas que pueden pasar, como analizar la carrera del Derby de Kentucky. No es tan fácil, cada día se pone peor o cada año se pone peor. ¿Entiendes? En cuanto a la calidad de ejemplares que van. Ya yo le dije los ejemplares que yo iba a escoger y son los que voy a escoger, pero claro está, hay ejemplares que tienen oportunidades al triunfo, depende de la condición que ellos alcancen para cuando venga esa época. Lo que sí les puedo garantizar es que la competencia está al tope en el próximo Derby de Kentucky, aún con la calidad de ejemplares que bueno, se presume que serían los que dominen la carrera, pero esto no es tan fácil porque, como le digo, un lote de 20 ejemplares a la distancia de milla y cuarto, muchísimas cosas pueden pasar. Ejemplares con las mejores oportunidades a lo mejor no puedan desarrollar su tren de carrera por impedimentos en la carrera, ¿entiende? Va a ser algo
interesante en ver la estrategia que usarán los jinetes. Más importante, la condición física de cada animalito de esto que va a competir ahí. Recientemente hubieron varios briseos de ejemplares en California de Bob Baffert. Hay ejemplares que han progresado mucho, en otras cuadras. En fin, va a ser bien interesante el Derby de Kentucky. Y el Derby para las féminas, el Kentucky Oaks, está caliente también, muy caliente también. Sinceramente, aparte de un ejemplar que va a salir favorito de estas potrancas, que yo creo que debe ganar esta carrera, pero no hay nada seguro en el hipismo. Después de este ejemplar, la cantidad de estas féminas tresañeras vienen con las mismas oportunidades y se está viendo ya en las carreras preparatorias. Y en sí no, todavía yo no he podido escoger, aparte de esta potranca que es la favorita. Yo no la escojo porque sea favorita, simplemente por la clase que tiene. De ahí en adelante no he podido buscar un segundo, un tercero ni un cuarto para completar una superfecta. No he podido todavía. Tengo que ir a repasar otra vez las carreras preparatorias, a ver cómo se ve el panorama, pero se ve bastante incierto, de verdad que sí. Va a ser algo bien competitivo. Si esta favorita se llega a perder, mi hermano, el billete va a correr largo y tendido, porque las demás van a estar pagando un dineral. Todas esas cosas vienen de camino, porque ya quedan en los tiempos que antes, mi hermano, para el Derby y para el Kentucky Oaks. Ya esto está a la vuelta de la esquina. De eso voy a estar hablando con bastante tiempo y de hecho, acuérdense que siempre, todos los años, saco un podcast exclusivamente para hablar del Derby de Kentucky. Y eso viene por ahí en camino. Mientras tanto, usted, amigo oyente, pues hasta la próxima, que viene ya rapidito, porque antes de terminar el mes ya vamos a estar hablando vamos a hablar del béisbol antes del comienzo de la temporada, y entonces vamos a hablar del hipismo, vamos a hablar de la NBA, así por el estilo, para mantener a ustedes bien informados y cerrar con broche de oro el mes de marzo, y darle la bienvenida al mes de abril. Como dice el colega siempre, nunca un adiós, sino hasta luego. Asegúrate de suscribirte al podcast para conocer las últimas novedades del mundo del deporte. Hasta la próxima.